simbología bíblica es tremendamente amplia y aunque llevo estudiándola toda la vida, todavía hoy me sigue sorprendiendo. En este video vamos a mencionar 3 grupos de simbología bíblica. Digo mencionar porque veremos muchos símbolos y por consiguiente no nos dará hoy tiempo a profundizar en cada uno de ellos, pero nos permitirá tener un pantallazo general muy revelador de 3 series de símbolos que Dios utilizó para explicar el plan de salvación y que todos los cristianos deseamos entender a la perfección. Comenzamos. De los muchos grupos de símbolos que Jesús utilizó para explicar el plan de salvación, hoy vamos a introducirnos en 3 de ellos, los cuales son la simbología de la siembra de la cosecha, la simbología del cuerpo humano y la simbología de la luz y el fuego. Empecemos por la simbología de la siembra. Como introducción, te quiero comentar que los símbolos que Jesús utilizó para ilustrar la forma en que Él venía a salvar el mundo no solo están para que tengamos una comprensión más amplia de su plan de salvación, sino que también esos mismos símbolos fueron utilizados por Jesús y antes que Él por muchos profetas para ilustrar detalles importantes de su segunda venida en forma de tipología profética. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:14, dentro de la simbología de la siembra, se ilustra la segunda venida de Cristo como un segador que viene a buscar su iglesia con una hoz en la mano. Pero empecemos por el principio. En Lucas 8, Jesús cuenta una parábola increíble sobre un sembrador que representa al que comparte las buenas nuevas del Evangelio. Y sus semillas caen en 4 lugares diferentes. En 3 de ellos la siembra no prospera y solo crece fuerte y da frutos en el cuarto terreno al que él llama buena tierra. Es una parábola tremendamente reveladora, porque de los versículos 4 al 8 Jesús cuenta la parábola y de los versículos 11 al 15 la explica. Y justo antes de explicar el significado de los símbolos en el versículo 10, les dice a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Así que sí, hoy vamos a introducirnos de lleno en los misterios de Dios. Lo primero que explica Jesús en Lucas 8:11 es que la semilla representa a la palabra de Dios. Sin embargo, qué curioso, Jesús en Juan 12:23-24 nos explica que la semilla también representa a Cristo, ya que él, hablando de su propia muerte, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Volviendo a la parábola, los que reciben la semilla, Jesús los divide en 2 grupos. Uno de los grupos está representado por aquellos que la reciben, la semilla, en 3 lugares diferentes, pero no germina o germina de forma débil y por consiguiente no prospera y muere. En el versículo 5 habla del primer lugar que recibe las semillas, junto al camino. Pero vienen las aves y se la comen, y en el versículo 2 explica que las aves representan a los engaños del diablo que quita en su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y de esta forma la semilla no germina. En el versículo 6 habla del segundo lugar donde cae la semilla, sobre la piedra, la cual crece pero al poco tiempo se secó, explicando en el versículo 13 que aun cuando recibe la palabra con gozo, no tiene raíces y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el versículo 7 habla del tercer lugar donde caen las semillas, entre los espinos, y se ahoga. En el versículo 14 Jesús explica que este grupo representa a aquellos que por las riquezas y los placeres de la vida no llevan fruto y también se apartan de la palabra de Dios. Finalmente aparece el otro grupo con un destino completamente diferente. En Lucas 8:8 nos habla de la semilla que cae en buena tierra y nació y llevó fruto, representando a un árbol que crece y da mucho fruto porque le da 100 por 1. Y en el versículo 15 lo explica para que no haya lugar a dudas, que este grupo representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y con el tiempo crece y se transforma en un árbol que da fruto con perseverancia. En Jeremías 17, 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por el contrario, lo que dice la palabra de Dios sobre la hierba coincide perfectamente con lo que Jesús explicó en la parábola. Al final no prospera y muere. En Isaías 37:27 dice que los moradores acobardados y confusos fueron como hierba del campo y hortaliza verde, que antes de la sazón se seca. Y en Salmos 37:1 usa el mismo símbolo para la hierba que se seca, hablando de los malignos que hacen iniquidad. Y otros tantos versículos que enseñan lo mismo. Aquí te dejo en pantalla alguno de ellos.
En el mismo grupo y con el mismo destino está el árbol que dejó de dar frutos. En Mateo 3:10 Jesús, en una dura advertencia para ellos, dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Mateo 21, el 18-19, narra la historia cuando Jesús encuentra una higuera sin frutos y la maldice. Una acción de Jesús que a muchos les resulta extraña y difícil de explicar. Tal como siempre digo, la tipología bíblica no suele tener ningún sentido hasta que descubrimos su aplicación y enseñanza. Jesús utiliza este árbol como un tipo o ilustración de aquellos religiosos que conocen muy bien la palabra de Dios y que siendo árboles bendecidos dejaron de dar fruto. Son los mismos los que Jesús llamó sepulcros blanqueados. Finalmente, ya sean hierba o árboles secos sin frutos, todos desaparecen y al final es exactamente lo mismo que si nunca hubiesen recibido la semilla. Estas plantas se secan, mueren y la tierra se vuelve a quedar seca y sin verde. Son aquellos de los cuales Dios dice en Ezequiel 22:24, yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y a ellos los llama tierra seca. Dice, eres una tierra que no ha sido limpiada ni rociada con la lluvia en el día del furor. Sí, así es, cuando se habla de tierra en sentido simbólico, solo tierra sin verde o seca representa a los seres humanos que viven ajenos a la palabra de Dios o la abandonaron. ¡Qué simbología increíble! ¿No te parece? Por supuesto, no la hemos abarcado toda y hay mucho más que hablar sobre los símbolos de la siembra. Pero por ahora vamos a pasar al siguiente grupo. La simbología del cuerpo humano. Hay muchos textos que utilizan el pan y el agua para simbolizar la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado 3 veces en el desierto por Satanás, las 3 veces le contestó con versículos del Antiguo Testamento. En Mateo 4:4 le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando Jesús lo que dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. De la misma forma, el profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice que Jehová enviará hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En Efesios, capítulo 5, versículo 26, habla de la purificación del agua por la palabra. Por eso, el recibir la palabra de Dios está ilustrado con ingerir alimento que nutre. En 1 Timoteo 4:6 habla de estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Pero el pan y el agua no representa a Cristo? Sí, efectivamente. El pan y el agua representa a la palabra de Dios y también representa a Cristo. Jesús dijo una frase muy famosa e importante que está en Juan 6:35. En la Biblia Jesús menciona 7 veces la frase yo soy. Y en Juan 6:35 es la primera de ellas donde dice yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora sí ya nos podemos dar cuenta, sin duda equivocarnos, que el hecho de que la semilla represente a la palabra de Dios y a Cristo no es casualidad, sino que vamos descubriendo que cada símbolo que representa la palabra de Dios también representa a Cristo con total intencionalidad. El motivo es muy sencillo, la palabra de Dios habla de Cristo, señala a Cristo. En Juan 1:45 cuenta que cuando Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús. Y Jesús mismo dijo en Juan 5:46, si creyeses a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él. Y así lo confirman muchos otros versículos, que la palabra de Dios habla de Jesús y específicamente de su sacrificio. En Hechos 10 menciona que los profetas hablaron de Jesús a quien colgaron en un madero y que de esto dan testimonios todos los profetas. Y en 1 Pedro 1 habla de que los profetas profetizaron de antemano los sufrimientos de Cristo. Esto es lo que la Biblia llama el testimonio de los hombres. Por esto, la palabra y Cristo tienen la misma simbología, porque no se puede separar a Dios de su palabra. Y obviamente Jesús fue la mayor manifestación de la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En griego dice logos y en inglés se traduce como word, es decir, palabra, refiriéndose a Cristo. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es el verbo hecho carne. En el libro de Juan, capítulo 6, luego de decir Jesús, yo soy el pan de vida, y de compararse con el maná y explicar qué es el verdadero pan del cielo, en Juan 6:51 dice algo muy revelador. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, expresándolo en futuro porque solo era posible darlo después de su muerte.
A las puertas de la cruz, en el aposento alto, Jesús instituye el rito de la Cena del Señor, precisamente resaltando este hecho. Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y tomando la copa dijo, esto es mi sangre. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre comer el pan y el agua que representa a Cristo y comer su carne y su sangre? ¿Es lo mismo? No. Y la diferencia son las dos cosas que ocurren entre medio y las dos están simbolizadas por el bautismo. El bautismo simboliza dos cosas. En primer lugar, el sumergirme en las aguas bautismales simboliza mi muerte a una vieja vida, aceptando la muerte de Cristo en mi lugar para que entonces pueda tener su vida. Al salir de las aguas bautismales, simboliza que estoy naciendo en una nueva vida en Cristo Jesús, es decir, una vida transformada por Cristo, en abundancia y crecimiento espiritual diario. Sí, gracias a su muerte es posible que Cristo viva en nosotros y de esta forma permitir que Cristo nos transforme en una nueva criatura. Presta atención a la simbología y verás qué sorprendente su exactitud. Jesús, ¿qué es la semilla tuvo que morir para que nos pueda transformar de tierra seca a un árbol que crece? Jesús, el pan de vida, tuvo que morir para que pudiera darnos su carne y su sangre, la cual al comerla y beberla transforma nuestra muerte espiritual a un nuevo ser con vida abundante. Y estos símbolos no pueden ser más apropiados para ayudarnos a entender mejor esta realidad espiritual que, por ser tan impresionante, no siempre es fácil de entender. En segundo lugar, el bautismo representa la acción del Espíritu Santo en la transformación que Cristo hace en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo lo hace Jesús, y nosotros confirmamos y certificamos su aceptación en el bautismo del agua que hacen los hombres. Uno lo realizan los hombres y otro lo realiza Jesús. Esto lo aclara, por ejemplo, Juan 4:2, donde nos dice claramente que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y en Juan 1:33, Juan el Bautista explica por qué primero Jesús envió a bautizar a él y luego a sus discípulos, pero él no bautizaba, precisamente porque Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Existen muchos versículos donde Jesús explicó hasta el cansancio que él enviaría al Espíritu Santo. Aquí te dejo algunos de ellos. Dicho sea de paso, Jesús no perdía la oportunidad para aclarar que el Espíritu Santo en realidad lo enviaba el Padre a través del Hijo. Fíjate cómo usaba frases como, por ejemplo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O en otra ocasión dijo, a quien yo os enviaré del Padre. Dejando Jesús bien en claro así que la Trinidad completa participa en nuestra redención. Es por ello que Jesús nos envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de la simbología de la siembra, el Espíritu Santo está representado por ríos de agua viva o abundancia de aguas, como por ejemplo cuando Jesús le habló a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 14, y le dijo que el agua que él daría sería una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo podemos dar frutos si tenemos el bautismo de Cristo del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5:22 habla del amor, gozo, paz, paciencia, etc., como el fruto del Espíritu. Ahora bien, si en la simbología de la siembra el Espíritu Santo está representado con los ríos de agua que Jesús ofrece, ¿cómo está representado el Espíritu Santo en la simbología del cuerpo humano? Presta atención porque esto es increíble. De la misma forma que Dios creó a Adán y siendo un ser completo estaba inerte, hasta que en Génesis 2:7 Dios sopló en su nariz aliento de vida y entonces, solo entonces fue un ser viviente, de la misma forma ocurre en el mundo espiritual. Cuando Jesús muere y se les aparece a los discípulos reunidos, Jesús hizo algo como mínimo extraño, mientras no se entiende su significado, pero que toma todo el sentido cuando lo entiendes. En Juan 20:22 dice que Jesús sopló y les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo, completando de esta manera de forma increíble la simbología del cuerpo humano. Todo encaja a la perfección. De la misma forma que un árbol no puede crecer ni dar frutos sin agua, un cuerpo no puede vivir y está inerte sin el Espíritu de vida de Dios. Dejándonos bien claro con estas ilustraciones que el bautismo del Espíritu Santo es realizado por Jesús y es imprescindible para que pueda realizar su obra de salvación en nosotros. El bautismo por agua lo realizan los hombres
y no es otra cosa que nuestra confirmación y certificación pública de que aceptamos por fe, en primer lugar, la muerte expiatoria de Jesús en nuestro favor y el nacimiento espiritual en una nueva vida en Cristo. Y en segundo lugar, el bautismo de Jesús del Espíritu Santo, quien será el que nos capacitará para el crecimiento espiritual. Si la precisión de los símbolos que hemos visto hasta ahora te sorprendió, lo que vamos a ver a continuación te hará volar la cabeza. El tercer grupo de símbolos son los que están relacionados con la luz y el fuego. Pero esta simbología se entiende mucho mejor si miramos el santuario, que por cierto, el orden y la distribución de los muebles se corresponden exactamente con lo que estamos enseñando. Era obvio de esperar porque, tal como dije en videos anteriores, el santuario es una maqueta didáctica del plan de salvación. Hay varios versículos que nos dicen que la palabra de Dios es una luz en nuestro camino. Uno de ellos es el famoso Salmo 119:105, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y en 2 de Pedro 1:19 dice que la palabra profética es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Ahora bien, en Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo, cumpliéndose otra vez el mismo patrón donde el símbolo que representa la palabra de Dios es el mismo que representa a Cristo. Exactamente igual que en las otras dos simbologías. Como dije al principio del video, no nos va a dar tiempo en profundizar en cada detalle, pero veamos de forma rápida cómo funcionaba la luz en el santuario que venía del fuego. Desde el principio del santuario fue Dios quien encendió el fuego del altar del sacrificio, enviando fuego del cielo. Lo hizo con Moisés en Levítico 9:24, cuando inauguró el santuario en el desierto, y lo hizo con Salomón en 2 de Crónicas 7:1, cuando inaugura el templo de Salomón. Era responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego continuamente encendido y que no se apague, porque era fuego divino, por eso se le llamaba el continuo. Los primeros versículos de Levítico 24 explica que Aarón, el sumo sacerdote, que simbolizaba a Cristo, debía mantener siempre encendidos los brazos del candelabro, para que ardan siempre delante de Jehová. Y por supuesto quedaba claro, tal como lo dice en Levítico 16:12, que todo el fuego del servicio del santuario debía encenderse con las brasas del altar, el cual había sido encendido por Dios. Dicho sea de paso, de ahí viene el trágico suceso de Nadab y Abiú, que desobedecieron y presentaron fuego extraño. ¿Cómo estaba simbolizado el Espíritu Santo en la simbología de la luz y el fuego? Con el aceite que se utilizaba para que ardan las llamas del candelabro. El sumo sacerdote, que simbolizaba a Cristo, debía mantener siempre el candelabro lleno con el aceite, cumpliendo de esta manera de forma magistral la simbología de las realidades espirituales que Jesús enseñó. Así como Cristo es el que provee el Espíritu Santo, en el santuario, el sumo sacerdote que representa a Cristo era el que llenaba el candelabro con aceite para que las llamas ardan. Y de la misma forma que es imposible que el árbol crezca y dé frutos sin agua, y es imposible que un cuerpo humano inerte viva sin el soplo de vida de Dios, es totalmente imposible que las llamas del candelabro ardan si no tiene aceite. Dios encomendó a seres humanos la tarea de predicar la palabra de Dios. En la simbología de la siembra, los hijos de Dios somos los sembradores. En Mateo 9:37-38 dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos, y que roguemos para que el Señor envíe más obreros a su mies. Exactamente lo mismo ocurre en la simbología del cuerpo humano. El pan y el agua lo esparcen los hombres. Antes que Jesús multiplique el pan para alimentar a las 5.000 personas, registrado en Mateo 14, Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 16: dadle vosotros de comer. Y antes que Jesús convierta el agua en vino en las bodas de Canaán, Jesús les dijo a los que ahí estaban en Juan 2:7: llenad estas tinajas con agua. Y lo mismo enseñan la simbología de la luz y el fuego. Presta atención aquí porque esto es totalmente impresionante. Los brazos del candelabro representan a los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos esto? A diferencia de lo que mucha gente cree, el candelabro no tiene 7 brazos, sino que cuando Dios le dio instrucciones precisas a Moisés para que lo construya, en Éxodo 25, 31-34, le dijo que tenía que tener 6 brazos, 3 de cada lado, y una caña central, y los 6 brazos dependían de la caña central. El número 6 en la Biblia siempre representa al hombre, y la numerología bíblica nos da muchas pistas para descifrar los símbolos. ¿Te acuerdas que te dije que Jesús mandó a los hombres a llenar las tinajas de piedras con agua antes de convertir el agua en vino?
Bueno, ¿sabés cuántas tinajas eran? 6. Y de esta forma tenemos exactamente la misma enseñanza que con la siembra y el cuerpo humano. Por eso Jesús dijo de sus hijos en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, porque iluminamos al mundo con la llama de la palabra de Dios. Somos la luz menor que ilumina a la luz mayor, a Cristo crucificado. Dios es el gran delegador. Todos tienen una función en el plan de salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las huestes angélicas. Y a nosotros, los hijos de Dios, nos es asignado la gran comisión de Mateo 28, 19, 20, que dice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, Dios no va a enviar ángeles a predicar el Evangelio. Es una tarea encomendada a sus hijos. Son muchos los versículos que nos hablan de perdición si no creemos y aceptamos la cruz de Cristo. Y los símbolos que hemos visto hoy nos ayudan a entender aún mejor. La simbología de la siembra nos dice que somos tierra seca, la simbología del cuerpo humano nos llama muertos espirituales, y los símbolos de la luz y el fuego nos indican que estamos en total oscuridad. Pero por el contrario, si decidimos aceptar el pacto y seguir a Cristo, nos promete dar mucho fruto, crecer fuertes para vivir una vida en abundancia, y como dice Proverbios 4:18, la luz que ilumina la senda de los justos puede ir en aumento hasta convertirse en un día perfecto. ¡Qué increíble simbología! No caigo en mi asombro. Te pregunto, ¿tú crees que esto pudo haberlo pensado una mente humana? Yo creo que es imposible. Solo una mente superior pudo pensar en una simbología tan perfecta. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Concluyo diciendo que esta simbología no siempre es fácil de interpretar y a veces puede traer confusión. No debemos confundir el agua que representa la palabra de Dios en la simbología del cuerpo humano, la que se expresa en singular, con las aguas abundantes que representan al Espíritu Santo en la simbología de la siembra, las cuales siempre se presentan como ríos o en abundancia. Muchas personas se preguntaban, ¿qué representa el Espíritu Santo? ¿El agua o el aceite? Bueno, ahora ya lo sabes. Si sale un río de agua abundante para beber de una roca que simboliza a Cristo, como ocurrió con Moisés en el desierto, está hablando del Espíritu Santo. Y si habla del aceite que mantiene la llama de unas lámparas, como en la parábola de las 10 vírgenes, también el aceite representa al Espíritu Santo sin violar el significado del símbolo, ya que cada uno hace lógica en su propio grupo de simbología. Como en todas las ciencias del saber, cada vez que avanzamos en un conocimiento, de seguro surgirán un sinnúmero de nuevos interrogantes. Así que termino este video haciéndome algunas preguntas. Si el árbol que nos representa a nosotros sale de la semilla que es Cristo, ¿la vida y los frutos del árbol es nuestra o es de Cristo? Si la carne y la sangre que comemos y bebemos es la de Cristo, ¿es nuestra vida y nuestro cuerpo o es el cuerpo de Cristo? Si la luz del candelabro se encendió con las brasas del fuego del altar, ¿es nuestra luz o es la luz de Cristo? Y por último, ¿por qué Dios puso aquí un altar? Si los altares son lugares donde se celebran sacrificios y allí afuera ya había uno. No sé, tal vez la respuesta a todas estas preguntas estén en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are
to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever.
do do.